Bueno, ¿qué vamos a ver en las clases de hoy y mañana? Lo que vamos a mm, terminar de ver o dar un cierre, digamos, es a algo que ya empezó a aparecer en las últimas clases que tuvimos, pero eh, lo dijimos medio como por arriba, ahora le vamos a dar un poco más de bola, le vamos a hacer un poco más de hincapié, que es a generalizar el concepto de función. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes vieron funciones en Matemática 1, apareció la definición de función y se las expresamos así, bueno, definición de función para no complicarles la vida, que relacionaba un número con otro número, bien, o sea, a cada elemento del conjunto de partida se le asignaba un y un único elemento del conjunto de llegada y esos elementos eran números, ¿no? A un número se lo relacionaba con un número. Y a partir de ahí trabajamos un montón, bueno, empezaron a construir toda la idea de función y después todas las herramientas del cálculo arriba de eso. Pero ya en Matemática 2 empezamos a ver que esa definición se puede ampliar un poco. ¿En qué sentido? Que ya eso se puede aplicar no solo que un número se relacione con un número, sino que quizás un par de números, a un par de números se le asigne un número, ¿no? Que aparecieron los campos escalares, ¿no? Que yo necesitaba dar más de un valor a las variables independientes y después eso se transformaba en una única z. ¿Bien? Y lo que vimos la clase pasada es también que a un número se le podía asignar más de uno, por ejemplo en las funciones vectoriales, ¿no? Que yo tenía un valor de t y cuando aplicaba la función me aparecían varias componentes, ¿no? Entonces, eh, ahí es como que la idea de función sigue estando, pero lo que cambia es un poco la naturaleza de cuáles son esos elementos que se relacionan. Pero la idea, el concepto de función siempre es la misma. A un elemento inicial se le asigna uno y solo uno final. Y en el medio lo que aparece es una ley, una regla que los relaciona. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente cuando escribimos algo así, estamos resumiendo esa idea, ¿no? Nosotros usamos mucho esta notación para las funciones reales, las funciones de matemática 1, número, número, ¿no? Pero esto en realidad puede aplicarse para todos esos casos que vimos. Por ejemplo, si este conjunto y este conjunto son conjuntos incluidos en los reales, estamos frente a una función escalar, ¿no? Acá yo pongo R y R, obviamente que el dominio puede llegar a ser más acotado, se supone que no, tiene que estar incluido. Aquí este sería el caso más amplio de todos, ¿no? De reales a reales. Después vimos que si el conjunto de partida está incluido en R y el de llegada en Rn, o sea, R2, R3, R4, ¿cómo se llamaba esto? Acá yo tengo que, en el de partida tengo que fijar un número real. Y cuando llego a más de uno, a n, de hecho. Entonces, esta es una función vectorial. ¿De acuerdo? Acá estaría, habitualmente a este le llamamos t, ¿ven? Y el t me define varias componentes. ¿De acuerdo? Y así como a las funciones escalares habitualmente le poníamos f minúscula, a las funciones vectoriales habitualmente le poníamos r. ¿Bien? Con una flechita que me indicaba que el resultado lo iba a interpretar como un vector. Después teníamos este caso, que A estaba incluido en Rn y yo obtenía algo que estaba incluido en R. Esto es, ¿qué? Un campo escalar, ¿no? Que también la usábamos en general letras minúsculas para llamarlos. ¿Y qué me falta? O sea, ¿qué opción me faltaría acá? Bien, que vaya de Rn, o sea, yo necesite varios números para las variables independientes y llegar a varios números de la variable dependiente, ¿no? Bien, excelente. Y a eso le vamos a llamar campo vectorial. Ya habrán visto que los nombres tienen como una cierta relación, ¿no? O sea, es como que era la combinación que faltaba. Tenía función, función, escalar, escalar, me faltaba campo vectorial, necesariamente. Pero este es un nuevo tipo de función que ya aparecieron, ¿bien? O sea, más allá que yo no se los advertí, pero aparecieron hasta realmente que pasaron como ahí medio invisibles. Ahora vamos a trabajar más, mañana vamos a trabajar más con ellos. Pero
Básicamente es otro tipo de función que podemos utilizar. Fíjense que acá yo pongo n y m, dos letras distintas, porque no necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? O sea, puede ser de R2 a R2, pero también puede ser de R2 a R3 o de R70 a R3. O sea, lo importante es que necesito más de una variable independiente y más de una dependiente. ¿De acuerdo? Y fíjense que los nombres tienen una cierta relación con dominio y codominio. Cuando yo digo función, lo que me estoy refiriendo es que el conjunto de partida está incluido en los reales. Es decir, las funciones se aplican sobre números. ¿De acuerdo? Digo, cuando lo que se aplica es sobre más de un número, necesito más de una variable independiente, a eso le llamo campo. La palabra campo se refiere a eso, que tengo más de una variable independiente. Y después el adjetivo le voy a decir escalar cuando el resultado, bien, cuando los elementos del conjunto de llegada son números, es decir, acá en las funciones escalares, pero también en los campos escalares, las zetas, y le voy a llamar vectorial, el resultado tiene más de una variable independiente y yo lo voy a pensar como si fueran las componentes de un vector, ¿no? Entonces ahora se completó nuestra familia de funciones. Hay más, por supuesto, muchísimas más. O sea, esto se puede ampliar. Si ahora en vez de números trabajo con vectores, esto se puede ampliar. Si en vez de vectores trabajo con matrices, esto se puede ampliar. Si en vez de números trabajo con funciones, es decir, funciones que se aplican sobre funciones, esto también se puede ampliar. O sea, al infinito. Esto es lo que habitualmente se presenta en lo que se llama cálculo vectorial, ¿no? Estos son los tipos con los que vamos a trabajar. Y acá tienen algunos ejemplos. Función escalar, por ejemplo, la altura que depende de la temperatura. Cosas que ustedes ya vieron en matemática 1. Función vectorial. ¿Para qué se usaban las funciones vectoriales principalmente? ¿Qué describían habitualmente? Trayectorias, movimientos en el plano. ¿Bien? Campos escalares. Estos ya los conocen bastante bien. Porque han estado sufriéndolos hasta el sábado. Que, por ejemplo, para una región plana le asigna una temperatura. Si tuviera tres variables independientes, para diferentes puntos del espacio le asigna una temperatura, por ejemplo. Y después tenemos acá, miren, un ejemplo de un campo vectorial, ¿no? Eso no les conté. Los campos vectoriales, su nomenclatura, su simbología es parecida a la función vectorial. La única diferencia es que en vez de letras minúsculas se usan letras mayúsculas. Bien, o sea, si ustedes ven R minúscula o S minúscula o F minúscula, indica una función vectorial. Si ven en mayúscula, es un campo. Bien. Y fíjense un poco esta expresión. Acá, ¿cuántas variables independientes hay? 2. Bien. ¿Cuáles son? X e Y. Muy bien. ¿Y cuántas variables dependientes hay? ¿Perdón? 2. Bien. O sea, son 2. ¿Cuáles son esas 2? Las 2 componentes del vector. O sea, si yo le otorgo diferentes valores a X y a Y, voy a obtener un cierto valor que va a ser la primera componente y otro valor distinto que va a ser la otra. ¿Sí? Habitualmente esto se escribe así. Ya lo vamos a ver mañana, pero se los presento. Se escribe así, ¿no? X e Y, cuando yo les doy valores, obtengo los valores de P y Q, que serían las dos componentes del vector. Obviamente, P y Q, ¿no? Esa P y esa Q de ahí dependen de X y de Y, ambas, ¿no? Bien, ¿para qué se usan los campos vectoriales? Y, por ejemplo, si yo a cada punto del plano XY le quiero asignar una fuerza, ¿no? Una fuerza es un vector, es el vector fuerza, ustedes ya lo vieron en física, supongo, hasta el cansancio. Entonces, si a cada punto del plano le tengo que asignar un vector, bueno, yo necesito dos variables independientes para indicar las coordenadas del punto del plano y dos dependientes que asignen las componentes de esa fuerza, ¿no? Por ejemplo, esa sería una posibilidad. Repito, lo veremos mejor mañana.
Cuestiones. Estos tipos de funciones permiten operar solo entre sí. ¿Qué significa todo lo que acabo de decir? Que para casi todas las operaciones que uno definió para las funciones, suma, resta, producto, división, bien, todas esas operaciones que ustedes vieron en Matemática 1, acá siguen valiendo, pero siempre y cuando el tipo de función se mantenga. Es decir, si yo tengo una función escalar, la puedo sumar a otra función escalar. Nunca voy a poder sumar una función escalar con una función vectorial. ¿De acuerdo? Nunca voy a poder sumar una función escalar con un campo escalar, porque ahí no voy a tener las mismas variables independientes. O sea, para operar tiene que ser el mismo tipo de función. Excepto para una operación. Hay una operación que permite mezclarlas, o que permite operar entre distintos tipos de función. ¿Cuál se cree, cuál imaginan que es? ¿Mm? No. La composición. ¿Bien? Ya sé que ustedes la aman a la composición, todo el mundo la ama a la composición, pero la composición sí permite, como en realidad lo que yo voy haciendo es aplicando una después de otra, entonces ahí sí puedo combinarlas, bien, en un orden adecuado. Veamos. Supónganse que yo ahora quiero trabajar con esta f que tengo ahí, que es una función escalar, y con esta g, que es un campo escalar. ¿Bien? Entre ellas dos no voy a poder ni sumarlas, ni restarlas, ni multiplicarlas, ni dividirlas. Esas no puedo hacerlas, porque son de tipos distintos. Pero nos preguntamos, ¿vamos a poder componerlas? También recuerdan que las composiciones no eran conmutativas. No era lo mismo hacer f compuesta con g que g compuesta con f. ¿Bien? Porque eso significaba que aplicaba primero una y después la otra en orden inverso. ¿Qué hago entonces? Bueno, la mejor manera para saber si eso se puede hacer primero, o sea, lo primero que tengo que ver es si eso está definido o no, más allá de encontrar el resultado, es saber si hay una definición o no, es lo siguiente, miren. Vamos a empezar con f compuesta con g. Ahí, ¿cuál es la primera que se aplica? ¿Se acuerdan? ¿Cuál de estas dos era la primera que se aplicaba? No, g. Es la más cerca a la variable independiente. Si yo tengo acá la variable independiente puesta ahí, la primera que tengo que aplicar es g. Y sobre el resultado aplico f. ¿De acuerdo? Entonces, lo que uno hace es esto. Dice, bueno, a ver, g. G es una función que es un campo, ¿no? Entonces va de R2 en R. Escribe esto, pero para este caso. O sea, va de R2 a R. ¿De acuerdo? Y después, ¿esto qué significa? Que yo voy a partir de un número, ¿sí? En este caso dos números, X e Y, y voy a obtener como resultado un único número, T. La pregunta es, después de, con ese número T que yo obtuve, ¿puedo aplicar sobre él la función f? Bien, perfecto. La función f va de R en R. Yo necesito partir de un número. Entonces, podría usar ese número que obtuve a partir de G para aplicar f. ¿Se ve? O sea, yo empiezo de X e Y. Aplico G primero. Eso me va a dar un número. Sobre ese número puedo aplicar f y me va a dar otro número. Entonces, esta composición es válida. Yo la puedo hacer. Bien, puedo ir haciendo por paso y llegar desde el inicio hasta final. Obviamente lo que va a tener que pasar para que eso yo pueda decir que se va a poder hacer es esto, que el conjunto de llegada de la primera función sea compatible con el de partida de la segunda. ¿De acuerdo? Sea del mismo tipo. Si son números, números, si es R2, R2, si es R3, R3. ¿Ok? Tienen que ser compatibles. Y fíjense que la función final que yo voy a obtener al terminar la composición va a empezar de acá, o sea, va a empezar de un par de números, ¿y a cuántos va a llegar al final? A R, ¿no? Va a llegar hasta acá.
va a terminar en 1. Entonces, ¿qué va a ser la composición? Si va de R2 a R, un campo escalar. ¿De acuerdo? Entonces, esto me permite a mí, primero, predecir si esa composición se va a poder hacer, y segundo, predecir qué tipo de función voy a obtener, cuál va a ser el resultado. ¿De acuerdo? Yo no sé si está hecho, sí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo. Entonces, dijimos, la primera que se aplica es G. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables independientes de la composición? Vamos a darle un nombre. La composición se va a llamar H. ¿Bien? H va a ser una otra función distinta que va a ser el resultado de componer F con G. Ya ahora sabemos que H es un campo escalar. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles van a ser las variables independientes de H? ¿Sobre dónde empiezo a trabajar yo? R2, ¿no? O sea, lo primero que aplico es G, y G se aplica sobre X y Y. Entonces, yo voy a empezar de X e Y de Y. Y lo primero que voy a hacer es aplicarle G, dijimos. Si le aplico G, lo que voy a obtener va a ser esto. Voy a obtener un número, que ese número va a ser 2 veces Y al cuadrado más X al cuadrado. Bien, pasé de R2 a R por G. Y ahora lo que tengo que hacer es aplicar F, que ya dijimos que puedo, porque esto es un número. A este número le aplico F. F lo que me dice es, F aplicada en gatito es raíz de gatito más 1. ¿De acuerdo? Les digo eso porque a veces cuando uno ve la variable se pierde o no es tan informativo. Pero la F lo que le quiere decir es que F aplicado en lo que sea es la raíz de ese lo que sea más 1. O sea, ¿qué voy a obtener como resultado final? Raíz de lo que sea, o sea, raíz de 2y cuadrado más x cuadrado más 1. Que es otro número, ¿no? Entonces, esta R yo la pasé a otra R aplicando F. Entonces, la ley de ese campo escalar con posición H va a ser esa que acabo de obtener. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, la variable independiente queda fijada por la primera que se aplica, siempre. ¿De acuerdo? Bien, avanzo. Ahí lo tienen escrito de manera prolija. Ah, como si lo hubiera hecho yo. Bien. G compuesta con F. ¿Qué diferencia hay entre esta y la que hicimos antes? Bien. Aplico primero F, ¿no? Entonces ahora ya me cambia la variable independiente. ¿Cuál va a ser la variable independiente? La de F, o sea, T. O sea, esto va a ser G compuesta con F en T. Entonces, primero me fijo si se puede hacer. Lo primero que tendría que aplicar es F, que va de R a R. O sea, un número lo transformo en un número. Sobre este número, ¿puedo aplicar G? No, no se podría, ¿no? No se podría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque G va de R2 en R. Entonces, yo estoy obteniendo un número, pero necesito 2 para aplicar G. Entonces, ¿qué digo? No está definida. Esa composición no existe. No es que sea cero, no tengo que inventarle una segunda no existe directamente. No puedo hacer esa operación. Es equivalente a dividir por cero. Eso no se puede hacer directamente. ¿Bien? Y ahí terminó mi análisis. ¿De acuerdo?
Bueno, resolvamos un ejemplo aplicado juntos para ir viendo matices de esto. Esto me hubiera gustado que, como siempre, aparezca de a uno, pero nunca sucede, ya me acostumbré. Entonces, ¿qué tengo ahí? A ver, nos presentan a esto, esta ley y esta ley, ¿sí? Sin dominio se supone que es el dominio más grande, no me voy a meter mucho en el tema dominio por ahora, lo que me interesa es trabajar con las leyes. Obviamente el dominio es importante, ¿no? Pero por ahora solamente trabajemos con las leyes. ¿Qué son estos? ¿Qué tipo de funciones? Bien, esto es un Eh, campo vectorial, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Tiene dos variables independientes y dos dependientes, que serían las componentes del vector. Y esto es una función vectorial. ¿Bien? Tengo una sola variable independiente, pero más de una dependiente. ¿Sí? Entonces, ya lo que voy a escribir acá es, si yo tengo que ese f, tengo que indicarlo con dominio y codominio, ¿qué pondrían? De R2 a R2. Por supuesto que acá este no va a ser R2. Fíjense que X no puede tomar cualquier valor. Bien, eso después lo veremos mañana. Pero a priori sería así. Y R de R, bien, a R2, ¿no? T puede tomar cualquier valor y obtengo siempre vectores con dos componentes. ¿De acuerdo? Entonces les dice, hallar, si es posible, esto y esto. ¿Qué les está queriendo decir acá? ¿Qué es F en R de T? Es lo mismo, es equivalente a hacer esto, ¿no? O sea, fíjense, lo que les está queriendo decir lo simbólico es, voy a poner acá para la gente virtual, que me olvido, es a la T primero aplicarle R y a ese resultado después aplicarle F. Eso es lo que me está queriendo decir. Que es lo mismo que decirlo así, ¿no? Primero aplicar R y después aplicar F, componer. ¿Sí? Son dos formas distintas, aparecen las dos habitualmente. Entonces, ¿cuál va a ser la variable independiente ahí? Si existiese. T. ¿Qué hacemos primero? Vemos si se puede. Bien, voy a hacer acá abajo. Primero, ¿cuál aplico? R. R dijimos que va de R a R2. Y después tendría que aplicar F sota. F sota va de R2 a R2. ¿Se puede hacer? Sí. Bien, eso lo vemos acá. Ahí. ¿No? Eso es lo que me indica que se puede hacer. ¿Y qué tipo de función voy a obtener al final? Bien. Le vamos a poner un nombre. No sé. Bueno, no. No le puse nombre, no. Está bien. Función vectorial. Va a ser una función vectorial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta se puede. Tenemos que hallarla. Hallarla significa, eso hay que hacerlo primero para no trabajar en vano. Hallarla significa, encontremos su ley. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto lo pueden ir haciendo. En un momento ya lo van a hacer automáticamente en la cabeza. ¿Sí? Yo lo voy haciendo de a poco porque es la primera vez. ¿Cuál es la variable independiente? T. ¿No? Es la variable independiente de la primera que se aplica. Lo primero que hago es aplicarle R. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 2t y t cuadrado. ¿De acuerdo? Sobre esto, o sea, pasé de R a R2 para que no nos perdamos. Estoy acá. Sobre esto le tengo que aplicar F sota. Pero F sota, ¿sobre qué se aplica? Bien, sobre X y sobre Y. ¿Quiénes son X y Y acá? Estos dos. Esta sería X y esta sería Y. Bien, a esto le voy a llamar, lo voy a cambiar de color así se ve. Esta va a ser mi X ahora y esta va a ser mi Y. ¿De acuerdo? No les va a aparecer la X y la Y como letras ahí explícitas, pero esa es un poco la idea. Que la primera componente la llamo X y la segunda Y.
Entonces, f, dijimos, me va a dar un vector de 2 componentes. ¿Cuál va a ser el primero? Y sobre x. O sea, t cuadrado sobre 2t, ¿no? T sobre 2. Y el otro es x por y. O sea, x por y. ¿De acuerdo? Que esto es lo mismo que decir. Bueno, ahora lo escribo abajo. Entonces, fíjense que de R2 sigo estando en R2. ¿No? Tengo dos números acá, ahora tengo dos números acá. ¿Sí? Esa función vectorial que obtuve, o sea, esa f que ahora depende de t, va a tener ley. Acá cancelo, me queda t sobre 2, 2t cubo. Bien, lo que hice fue operar en cada componente. Y ahí terminé, ahí la hallé. Ya llegué hasta acá. ¿De acuerdo? Vamos con... Si hay dudas, pregúntame, ¿eh? Vamos con esta. ¿Qué me está queriendo decir que haga ahí? Bien. Primero tengo que aplicar f y después r. Entonces, lo primero que voy a hacer, esto lo voy a separar. Lo primero que voy a hacer es ver si puedo hacerlo. Entonces, f, primero, f va de R2 en R2, dijimos, ¿no? Y después sobre eso tengo que aplicar R, que va de R a R2. ¿Se puede? No. No existe R compuesta con F. ¿De acuerdo? Entonces, ahí terminó. No tengo que hallarla, nada, no existe, punto. No voy a poder hallarla jamás. Bien. Segundo punto. Si F asigna un vector fuerza a cada posición del plano, o sea, acá lo que aparece es lo interpretativo. Bien, hasta ahí veníamos con matemática pura. Ahora acá aparece la interpretación. F a cada posición del plano x, y le asigna un vector. Ese vector representa una fuerza. ¿De acuerdo? R describe el movimiento de una partícula en ese mismo plano. ¿Sí? En función del tiempo. O sea, t representa el tiempo. Cuando yo le doy un valor a t, me aparecen dos componentes que darían la posición en el plano. Entonces, ¿qué representa la o las composiciones encontradas? Obviamente la, ¿no? Esa composición que acabamos de hallar. ¿A qué instante de tiempo, en qué lugar Más o menos. tiene una fuerza? ¿Cómo? Perdón, que no escuché. ¿A qué instante de tiempo y en qué lugar tiene dicha fuerza? Bien. Diría que no tanto. Le tuviste mucha fe. A ver, fíjense. Yo empiezo acá, ¿cuál es mi variable independiente? T, el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, mi función va a depender del tiempo. Cuando yo tengo que después interpretar, lo que voy a decir es, bueno, acá va a haber una dependencia del tiempo. Yo lo que voy a necesitar saber para aplicar esta nueva función que encontré es un tiempo. ¿De acuerdo? En cada tiempo. Bien. Entonces, yo del tiempo paso a la posición. ¿Se ve? Y de la posición paso a la fuerza que se le aplica en esa posición. Pero yo la posición la pierdo en el medio. Perdí la información de la posición. La necesité en el medio, pero pasé de t directamente a la fuerza. ¿Se ve? Entonces, esta nueva composición que yo encontré acá me indicaría la fuerza en cada tiempo. Y la posición desapareció ahí. No tengo información de la posición si yo aplico esto. Lo que me va a dar esa función vectorial es, esto es raro, no usamos en general las funciones vectoriales para eso, pero podría hacerse, es la fuerza en un determinado momento de tiempo. Entonces, si a mí no me interesa dónde estaba esa partícula a los 5 segundos, sino que a mí lo que me interesa es a los 5 segundos qué fuerza recibe, yo voy a usar esta, ¿se ve?
le pongo ahí f en 5, calculo, y eso me va a dar un vector que va a ser el vector fuerza en ese tiempo. No tengo idea dónde está la partícula, pero sí qué fuerza recibe. Entonces, cuando yo compongo, lo que tienen, más cuando hay una cuestión interpretativa, tienen que saber que cierta información la voy a perder. Por ejemplo, en este caso la posición la voy a perder. Voy a relacionar dos variables, pero otra la voy a perder. ¿De acuerdo? Si a mí me interesara saber la posición a los 5 segundos, ¿a dónde voy a buscarla? En R. Ya tengo una posibilidad de encontrarla. Si yo quisiera encontrar cuál es la fuerza en la posición 1, 6, ¿dónde voy a buscarla? En F. En F sota, en la inicial. Ahora tengo otra tercera función que a cada tiempo le asigno una función. ¿Se ve? Que eso no es algo que no está ni acá directamente. Es como una combinación de ambas informaciones. Sí. No, en general no, esta no se suelen representar así. O sea, vos podés interpretarlo, pero no se utilizan habitualmente porque a vos suponés que este vector fuerza te interesa anclarlo a una posición. Entonces, en general, lo que se representa más que nada es el campo vectorial, no tanto esto. Se podría, pero mucho sentido no tiene. A lo que voy es, no se dibuja. Esa es mi respuesta. Se puede dibujar si esto le sacás la interpretación. Si decís, es una función vectorial. Bueno, dibujás una función vectorial como habitualmente hacemos. Pero en este contexto, en general, no se dibuja. Por ejemplo, la posición acá está, ¿no? Si yo reemplazo un t, obtengo posición. Acá también está, es mi variable independiente. Necesito la posición para llegar a la fuerza. Acá no está. Ya. Bien. Entonces, fíjense que en definitiva acá yo tengo fuerza y posición y tiempo, fuerza y tiempo. Tengo todas las combinaciones posibles. Bien, y después nos preguntan, ¿en algún momento la fuerza que siente la partícula es 2/128? Entonces, ¿cuál de las tres funciones que tienen usarían ahí? La F, vamos a poner un nombre a esta si quieren. Sí. S. Usarían F, R o S para encontrar esa información que le preguntan. S, ¿por qué? Bien, les pregunta un momento, entonces aparece el tiempo. Y les da esto, ¿esto qué es? ¿Una fuerza o una posición? Una fuerza, ¿bien? Entonces tengo fuerza y tiempo. ¿Cuál de las tres me relaciona esas dos variables? Esta. ¿Lo ve? Si me preguntasen fuerza y posición, usaría esta. Si me preguntasen tiempo y posición, usaría esta. Pero como me preguntan fuerza y posición y tiempo, perdón, me preguntan esta. Puedo usar esta. ¿Cómo hago? A ver. Bien, me preguntan un tiempo, lo vamos a llamar tiempo asterisco, de modo que S en ese tiempo asterisco, la fuerza en ese tiempo, me da como resultado 2/128. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Que ST asterisco sobre 2T asterisco al cubo, me tiene que dar 2/128. O sea, acá me aparecen dos ecuaciones. Que T asterisco sobre 2 es 2 y que 2T asterisco al cubo es 128. ¿Ve? Ahora, ¿qué posibilidades tengo ahí? ¿Qué me puede pasar cuando resuelva? Tengo dos posibilidades. No. Yo voy a poder despejar. ¿Y qué me puede pasar? De hecho, por ejemplo, acá despejo, ¿no? Este es fácil de despejar. Paso 2 multiplicando para allá, me da 4. ¿Qué me puede pasar en la otra? Que al despejar también obtenga 4. O que al despejar no obtenga 4. El T asterisco me dé 22, por ejemplo. Si me dan los dos 4, ¿qué digo? Tiene sentido. A los 4 segundos la fuerza fue esa. ¿Bien? ¿Y si no me dan 4? No, o sea, si no me dan iguales.
que en ningún momento pasó eso. ¿De acuerdo? En ningún momento la fuerza fue esa. O sea, dicho de otra manera, o la función fue moviéndose y nunca llegó a esa imagen. ¿Ok? Ah, sí, sí, sí. Sí, a lo que voy es, acá no se pueden quedar solo con una. Porque cuando llegan ahí dicen, ah, bueno, calculo lo más fácil y ya está. No, no, no. Tienen que sí o sí hacerlas en todas. Porque quizás encuentran un T en una, pero no vale en la otra. Entonces la respuesta ahí sería, no, che, esto no pasa. ¿De acuerdo? No es suficiente hacerlo con una sola. Si lo hacen, la. Bien, justo en ese caso da. Pero puede ser que no. Bueno, más o menos la idea de las composiciones, yo sé que esto también es un repaso de composición, porque a veces cuando uno lo ve en matemática 1, quizás es un tema un poco complejo para el momento en que se presenta y les queda ahí como flotando en el aire, ahora ya están un poco más grandes. Pasaron 3 meses, pero bueno, no importa, ya están más grandes. Quizás ahora entienden un poco mejor el sentido de las composiciones. Entonces, ya que están más grandes, vamos a un problema. Yay, sí. No, nunca, no hay ningún tiempo en donde se cumpla esa condición. Bien, tenemos un problemilla. Vamos a intentar acercarnos a él. Dice, un terreno cuadrado de 20 metros de lado fue iluminado ubicando un reflector en la posición central. ¿Bien? Así que ya tengo ahí, puedo dibujar el terreno donde voy a trabajar, ¿no? Un cuadrado que va desde menos 10 a 10, tanto en X como en Y. La intensidad luminosa a su alrededor, del reflector, queda bien descrita por esa función, que ya cuando la ven, más o menos pueden saber. Si tuviera que graficar eso, ¿qué es? Repasamos. No, no es una curva. Sus curvas de nivel son elipses, estamos de acuerdo. Paraboloide elíptico. Bien. Es un paraboloide elíptico para abajo, ¿no? Se está estudiando el comportamiento de distintos insectos frente a esa luz, ¿no? Entonces, se instala un sensor de posición en una cucaracha y en una polilla. Le pusimos un GPS a la cucaracha y a la polilla. Y lo liberamos. ¿Bien? La posición de ambos sensores queda bien descrita por estas funciones. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la información de intensidad luminosa en cada posición y de cómo se movieron las cucarachas y las polillas. ¿Bien? ¿Qué tipo de función son? Esto y esto. Esto ya lo vimos. Un campo escalar, ¿no? ¿Y esto? Funciones vectoriales, ¿no? Dependen de t, una única variable independiente, tenemos más de una dependiente. Función vectorial. Con su dominio. ¿Bien? Y el dominio del campo es este. ¿De acuerdo? No tenemos restricciones algebraicas, tenemos restricciones del problema. Ya todo lo que sabemos hasta ahora, más o menos, lo podemos aplicar. Bien. Nos preguntan, o sea, lo que tenemos que intentar responder es cuál corresponde a cada insecto y cómo podríamos explicar lo que pasó. No sabemos qué fue lo que, pero tendremos que intentar explicarlo. Yo les hago preguntas quizás iniciales. ¿Dónde va a estar la mayor intensidad de luz? ¿Dónde se van a fijar si lo tienen que demostrar matemáticamente? ¿Acá, acá o acá? Bien, acá. Fíjense que ahí yo estoy relacionando posición con intensidad de luz. La función que me relaciona posición con intensidad de luz es esta. Entonces yo tengo que trabajar acá. ¿De acuerdo? Ya ustedes ven que como es 125 y está restándose, ¿cuál va a ser la máxima? 125. Y se va a dar en el centro, donde está el reflector. ¿De acuerdo? Bien. Ahora yo les pregunto. El insecto correspondiente, uno de los insectos, o cada uno de los insectos, mejor dicho. Cada uno de los insectos. ¿Cuál es su posición inicial? ¿Dónde verían eso?
¿En qué función? ¿Acá, acá o acá? O sea, la posición inicial de cada bichito. Acá, acá o acá. En las funciones vectoriales. ¿Por qué? Porque si yo digo posición inicial, estoy relacionando tiempo inicial, ¿no? Tiempo cero, con posición. Entonces, las funciones que me relacionan tiempo con posición son las funciones vectoriales, ¿no? Yo más que nada para que empiecen ya a... Después, en los problemas, a partir de ahora, van a empezar a estar mezcladas todas las funciones. Va a haber funciones escalares, campos vectoriales, van a aparecerles todas. Entonces, que lo importante es que ustedes puedan, leyendo lo que les pregunta o la información que les da, darse cuenta a cuál se está refiriendo. Es bastante claro, o sea, ahí no hay mucha trampa. En la pregunta les aparecen las variables que tienen que relacionar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la posición inicial del bichito R1? ¿Cómo harían para encontrar esa posición inicial? Bien, hallo R1 en 0. ¿Y qué me da? 0, 0. Entonces, ¿dónde empezó ese bichito? En el origen. ¿Bien? O sea, lo largamos bajo el reflector. Y en R2 en 0 me queda 8 coseno de 0, 4 seno de 0. Empezó en el 8, 0. ¿Sí? Acá, mira, es R positivo y acá también hay un 0. Debería haber un 0 ahí. Entonces empezó en este punto. ¿De acuerdo? En el 8, 0. Así que ya ahí tenemos una diferencia. Los bichitos empezaron en lugares distintos. Bien. Ahora, lo que nos interesaría es ver qué le pasó a cada uno de esos insectos y por qué. Entonces, una posibilidad, a ver, una cosa que podríamos hacer es intentar representar, ¿sí? O sea, dibujar estas funciones vectoriales. ¿Algunas sabemos, así mirándola rápidamente, qué forma tiene? Recuerdan que se asociaban con curvas planas, ¿no? Con un cierto sentido. Así mirándola, me dicen, esa es seguro tal cosa. Bien, R2 es una elipse, ¿no? Básicamente tiene coseno seno, semieje, semieje, distintos. Entonces, esto es al menos parte de una elipse. O una elipse o un arco de elipse. Y esto no tenemos idea, ¿no? Tendríamos que ver, tendríamos que pasar la cartesiana, a ver si encontramos una forma de hacerlo, pero así a ojo no es tan fácil. Bien. Entonces, otra cosa que podemos hacer, hallar esta composición. Veremos si se puede. ¿Qué información me daría esta composición? A ver, antes de hacerla. Bien. T. Empiezo con el tiempo. Le aplico R. Eso me va a dar posición. Posición del bichito. Bien. Y a la posición del bichito después le explico L. ¿Qué me daba L a cada posición? Intensidad de luz. Entonces, esto me va a dar intensidad de luz para cada tiempo. Para el insecto 1. Entonces, acá yo lo que perdí fue la posición. En el medio la posición se me fue. Pero yo sé en cada tiempo cuál es la intensidad de luz que siente. ¿De acuerdo? Vamos a ver si se puede hacer. Entonces, L iba ¿de qué a qué? Y R1 ¿de qué a qué? De R2 a R, repito, acá hay restricciones de dominio. Esto es una cuestión genérica para ver conjunto más amplio donde está incluido el dominio y el codominio. Y R1 de R a R2. Entonces, veamos si se puede hacer esta composición. Vamos a ver, primero se aplica R1. Entonces va de R a R2. Y después L, que va de R2 a R. ¿Se puede hacer? ¿Y qué obtendría? Una función escalar. Bien, compongo un campo escalar con una función vectorial y el resultado que llego es una función escalar.
La matemática es rara a veces. Pero a ver, tiene sentido. Porque en cada tiempo, número, me corresponde intensidad luminosa, número. Bien, es una función escalar. ¿Qué pierdo en el medio? La posición. La posición desapareció de mi información. ¿Bien? ¿Se puede hacer? Sí, vamos a obtener una función escalar. Perfecto. Hagámosla. Empiezo de t. Ah, no me acuerdo las leyes, a ver. R1 era t sobre 4. Sobre Q. Q. Y L era 125 menos x cuadrado. No me acuerdo dónde estaba el 1/4. Menos 1/4. Menos x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado. Bien. Entonces, hagámoslo. ¿Cómo? Me acuerdo. Entonces, empiezo de t. ¿Cuál es la primera que aplico? R. Entonces, ¿qué voy a obtener? T sobre 4. T sobre 4 a la cuarta. Estas van a ser x e y, ¿no? Y después de acá aplico L. Entonces esto me quedaría 125 menos x, o sea, t sobre 4 al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, t sobre 4 al cuadrado, menos t sobre 4 a la cuarta, que sería y, todo eso al cuadrado. Esto. ¿De acuerdo? Llegué a una expresión horrible. Estamos de acuerdo, bastante fea. De hecho, si la trabajo, esto me queda 125 menos t al cuadrado, y esto me queda 4 por 4, 16, por 4, 64, menos t a la cuarta al cuadrado, t a la octava, y acá abajo me queda un número bastante feo. Sí. Este es solamente para t sobre 4 en la y. ¿Sí? Mira. Entonces acá tendría que ser 4 a la octava. O sea, sería 2 a la 16. Qué horror. Bueno, si alguien lo hace y me da el resultado, no llego hasta una potencia tan grande de 2. 60 y pico mil tiene que dar. Ya. Un horror a ver, vemos un número de 5 cifras y es un horror ya, de repente, pero función escalar, ¿se ve? O sea, yo agarro una t, reemplazo ahí y me da un número. No, es bastante sencilla desde la complejidad del tipo de función, esa función que obtuve. Y esa función yo la puedo escribir como L de t, ¿no? O sea, esta función es la ley de una L de t. O sea, una función que me da intensidad de luz para cada tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Todo eso que acabamos de hacer, está como, bueno, suerte que lo hice, porque si no hubiera aparecido todo de repente, ¿no? Todo lo que acabo de hacer está acá, ¿no? Acá, a ver si aparece. Esta sería x de t, esta sería y de t, reemplazo, calculo y me da esto. ¿Ok? El dominio obviamente va a ser este. Ah, no lo escribí. El dominio va a ser el de la t original. Si la t podía ir entre 0 y 7,1, acá también. ¿No? Más que nada porque esto no me impone ningún tipo de restricción. Si no, también podrías hacer más chico incluso. Bueno, miren. Lo que yo dibujé ahí, esto lo que tienen ahí, es... A ver, ¿qué es? Ya que practicamos. Esto que está acá es la representación gráfica de esto
¿De esto o de esto? ¿De L de XY, de R1 de T o de L de T? ¿Cómo? Perdón. Ujú, ujú. Bien. Si yo tengo un campo escalar, como L de XY, y lo tengo que representar gráficamente, ¿cuál es la representación gráfica de un campo escalar? Una superficie. Entonces no podría ser esto. ¿De acuerdo? O sea, acá yo tendría XY y además L, o sea, 3 variables. No lo puedo representar en 2. Si tuviera esta, podría ser, porque podría ser la gráfica de esta función. ¿No? Pero, ¿cuál es el problema? Bien, mis ejes, tengo X e Y, y acá yo sé que mi variable independiente es T. Entonces me queda esta. ¿Podría llegar a ser esto? ¿La representación de esto? ¿Cuál era la representación que asignábamos a una función vectorial? ¿Con qué la relacionábamos geométricamente a una función vectorial? A las imágenes. Pero si tenía toda la función, íbamos obteniendo cada uno de esos vectores y uníamos los puntos finales, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué me aparecía? Una curva, ¿y qué característica tenía esa curva? Además, que tenía un cierto sentido, era una curva orientada. ¿Bien? Eso les debería haber dado el indicio. ¿Bien? Tengo una curva y orientada. Listo. Entonces, de acá, la única de las tres que puede darme una curva orientada es una función vectorial. Claro, sí, me imaginé. Fue trampa para retarlos, simplemente. ¿Bien? Repito, podría haber sido esta, ¿eh? ¿Por qué vemos que no es esta? Por las variables y por la orientación. ¿De acuerdo? Esta es una representación de esto. ¿Qué información puedo leer de ahí? ¿Qué me podrían decir analizando esa curva? Entonces, piensen primero, de las tres funciones que tenemos ahora, ¿no? L de XY, R1 y L de T, sé que es aquella. ¿Qué información me daba aquella función? La posición de quién? De uno de los insectos en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podrían decir viendo la gráfica? ¿Dónde empieza y dónde termina? Ujú. Y terminó ahí en un punto cercano al 2,10. Entonces, ¿qué estás haciendo? Te está yendo de la luz. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo pusimos en la luz y lo que hizo fue, chao, a lo loco, alejarse de la luz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo esperan que sea esta función? Esta nos da la intensidad luminosa que siente el bichito a medida que pasa el tiempo. Es decir, a medida que el bichito va recorriendo, su recorrido va haciendo esto, ¿qué le va a pasar a la intensidad de la luz que siente? Va a disminuir. Va a empezar en el lugar donde hay máxima y se va a alejar, ¿se ve? Entonces, yo espero que esta función, si la grafico, ¿cómo va a tener que ser? Decreciente. Y si la derivo, si encuentro L' de t, ¿cómo va a ser esa L'? Negativa. ¿De acuerdo? Miren todas las cosas que podemos sacar desde lo interpretativo. Grafiquemos L de t. Grafiquemos L de t. Ahí está. Bien. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Empezó en 130. Debería empezar en 125. Extraño. Bueno, eso debería empezar ahí, ¿no? Y es decreciente. A medida que va avanzando el bichito,
la intensidad de la luz va disminuyendo. Eso también me indicaría, o sea, que ese pequeño insecto, no sabemos cuál es, pero que tiene tendencia a no le gusta mucho la luz. ¿No? Estamos de acuerdo. Si hubiéramos visto esto o esto, llegaríamos a la misma conclusión. Al bichito no le está gustando la luz. ¿De acuerdo? Vamos con el otro. Oh, bueno. No vamos con ninguno. Vamos a hacerlo a mano. Sí. Entonces, teníamos que hacer L con R2. Ya sabemos que lo podemos hacer porque es la misma estructura que el otro, ¿no? Y las leyes eran, a ver, no me dejen mentir. Esto era 125 menos x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado. Y R2 de t era 8 coseno de t, 4, ¿no? Seno de t. Que dijimos que era una elipse. Bueno, entonces dijimos, empiezo con t. Primero aplico R2. Eso me da 8 coseno de t, 4 seno de t. Y sobre esto tengo que aplicar L. Entonces esto me queda 125 menos x, o sea, 8 coseno de t, seno de t, todo al cuadrado, sobre 4, menos 4 seno de t al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería mi L2, ¿no? L2 de t. Vamos a trabajar con esa expresión. L2 de t. Me da 125 menos. Y ahí, ¿qué puedo hacer? A ver, este cuadrado, ¿qué puedo hacerle? Distribuirlo, ¿no? Ahí tengo un producto, así que puedo distribuir. Me quedaría 8 al cuadrado sobre 4, ¿no? Con este cuadrado acá, por coseno al cuadrado de t. Menos 4 al cuadrado por seno cuadrado de t. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuánto dan estos números? Bueno, 4 cuadrado da 16. ¿Y 8 cuadrado sobre 4? 4. ¿O no? No. Me queda 2 al cuadrado por 4 al cuadrado. Bien, se va con 1. Entonces esto me quedaría L2 de t es 125 menos 16 por coseno cuadrado de t menos 16 por seno cuadrado de t. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo sacar factor común. Me queda 125 menos 16 por seno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Y eso vale 1. Entonces me queda 125 menos 16 por 1. O sea, 109. Raro, ¿no? A priori. O sea, tengo esa expresión enorme de L2 de t, que había cuadrados de trigonométricas, pero trabajando algebraicamente llega a que es 109. ¿Cómo interpreto eso? Bien, o sea que a medida que pasó el tiempo, ¿sí? El bichito se movió, porque esto es una elipse, o sea, se movió girando alrededor de la elipse. Pero, si yo calculo en todos esos puntos la intensidad de luz, llego a 109. Siempre se mantuvo la misma intensidad de luz. Entonces, ¿qué es esa elipse? Necesariamente, si todas esas posiciones tienen la misma intensidad de luz. No, sigue siendo una elipse. Bien, es una curva de nivel. ¿De acuerdo? Si yo me estoy moviendo en esa elipse y todos los puntos de esa elipse tienen la misma intensidad de luz, para el campo L, esa elipse es una curva de nivel.
sería un conjunto de puntos con la misma imagen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo compongo un campo con una función vectorial y llego a una constante, puedo asegurar que esa función vectorial está representando una curva de nivel. ¿Bien? Entonces, ahí, si grafico, acá tengo la representación de R2, la elipse donde se mueve el bichito, bien, en sentido, no tiene sentido opuesto, pero debería ser sentido antihorario, ¿no? Estándar. Sería así. Y empieza acá. Mientras que si grafico L de t, ¿qué obtendría? ¿Cómo sería la función de esa gráfica? Constante. En algún momento va a aparecer, se lo prometo. Es una función constante en 109. Siempre, para todo tiempo, detecta la misma intensidad de luz. 109. ¿Se ve? Fíjense que, ojo con el dominio, ¿eh? A veces les hacemos graficar esto y nos hacen la constante entera. No, 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 no. T pertenece a los reales positivos, así que de acá en adelante. Interpretando. ¿Qué le pasa al bichito 2? Interpretando es la polilla. Bueno, pero ¿cuál es el comportamiento biológico del bichito? Ok, pero fíjate que no tiene en el tiempo más intensidad. ¿Qué pasa con la intensidad? Es la misma. Entonces es como, podríamos decir, a ver, ¿qué afirmaciones podríamos decir? Podríamos decir que ese insecto se aleja de la luz, es fotofóbico, no. ¿Se siente atraído por la luz? ¿Va hacia la luz? ¿No? Esto se volvió hasta religioso. ¿Va hacia la luz el bichito? No, tampoco, ¿no? Es como que básicamente lo que hace es mantenerse siempre una intensidad constante de luz, ¿no? Es como que encuentra una intensidad de luz cómoda, por decirlo entre comillas, y ahí se queda, ¿no? Hace lo que sea con tal de mantener más o menos siempre la misma intensidad de luz. Entonces, fíjense cómo podemos sacar conclusiones aplicadas, entre comillas, de la biología, por ejemplo, a partir del análisis matemático del comportamiento. Ese sería un poco el juego entre usar un modelo matemático para sacar información biológica. ¿De acuerdo? Bien. Terminemos un poco con el problema. Teoría. Todo esto lo que hicimos acá en este ejemplo, bla, 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 vamos a generalizarlo y sacar resultados más generales, valga la redundancia. Entonces, lo que acabamos de ver es que si yo compongo un campo escalar, por ejemplo L, el que hicimos recién, ¿no? Con una función vectorial, y eso me da siempre el mismo valor, por ejemplo, a nosotros nos daba 109, la conclusión que podíamos sacar es que la curva asociada a esa función vectorial es una curva de nivel del campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Lo que vimos recién. Se mantiene siempre igual la imagen, si me muevo en esa curva orientada con la que estoy trabajando, entonces es una curva de nivel. Bien, y eso lo puedo generalizar así. Si yo compongo un campo G con una función vectorial R y obtengo una constante, entonces la curva asociada a la función vectorial R es una curva de nivel de G. A ver, acá quizás estoy pecando de demasiado generalizador. O sea, no sabemos si es una curva de nivel. Al menos está incluida en una curva de nivel. ¿Por qué? Porque si yo en vez de trabajar con toda la elipse, trabajaba con un pedacito de la elipse, también hubiera pasado que la composición me daba constante, pero no estoy hablando de la curva de nivel. Estoy hablando con una parte de la curva de nivel. ¿De acuerdo? Ahí el dominio también puede jugar. Pero lo que me interesa que ustedes interpreten, es que una composición entre campo y función vectorial constante se relaciona con la idea de curva de nivel. ¿Bien?
Entonces, esa es la primera conclusión general que vamos a llegar. Ahora van a ver que todas las conclusiones yo las voy poniendo con diferentes colores y que todas son equivalentes. O sea, esto mismo lo vamos a decir de varias maneras distintas, pero estamos refiriéndonos a lo mismo. Esa es la primera, la roja. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo esto? A ver. Yo tengo que la composición de G con R me da K. Ahora, yo podría derivar de ambos lados. ¿Bien? Si derivo de este lado me queda la derivada de esta función, ¿no? Que es una función escalar cualquiera. Sería G compuesta con R prima. ¿Y de este lado qué me queda? Derivada de K, o sea, 0, es un número, ¿no? Entonces, si la derivada de una composición entre un campo y una función vectorial me da 0, estoy acá. Estoy trabajando con una curva de nivel. ¿Se ve? Tengo dos formas distintas de decirlo. Si yo estoy trabajando en una curva de nivel del campo, bien, y estoy trabajando con su función vectorial, puedo o componerlas y que me dé una constante, o derivar la composición y que me dé 0. Cualquiera de las dos formas son formas equivalentes para llegar a esta conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, para un dado campo escalar G y una función vectorial R, si la derivada de su composición me da 0, siempre, es la constante 0, digamos, entonces, no solo entonces, sí, solo sí, o sea, esto es equivalente a decir que la curva asociada a la función vectorial es una curva de nivel del campo G. ¿Ok? Esto mismo que dije acá, lo digo así. ¿Se ve que es lo mismo? O sea, a lo que voy con esto es, se ve que no es un desarrollo teórico distinto. Estoy hablando del mismo caso, del mismo problema, de la misma situación. Solamente lo puedo pensar como la composición o lo puedo pensar como la derivada de la composición. En un caso me da constante, en otro caso me da 0. Pero es lo mismo. Estoy hablando del mismo caso, que es el caso que analizamos recién. Bien. Ahí lo tienen las dos resumiditas. Ahora, entonces, yo lo que tengo acá es que, fíjense, tengo el movimiento del insecto, marqué diferentes posiciones. ¿Cómo es R' acá? ¿Se acuerdan? O sea, R era la función posición, la que me daba el movimiento del insecto. O sea, a partir de acá y el punto final me iba generando la elipse. ¿Dónde dibujábamos a R'? Primero, ¿qué representaba R'? Si yo derivaba esa función vectorial, ¿qué información me daba del movimiento? La velocidad, bien, vectorial, ¿no? Esa velocidad, ¿cómo la graficábamos en general? ¿De qué manera? Bien, anclada a cada una de las posiciones, ¿y cómo nos quedaba geométricamente? Tangente a la curva. ¿Se acuerdan? Esas eran las conclusiones que habíamos llegado en la última clase. Entonces, si yo en este punto tengo que graficar la velocidad, ¿sí? R', ¿cómo la graficarían? Busco la tangente, ¿bien? ¿Y en qué sentido? En el de giros, ¿no? Entonces sería algo, vamos a ver si sale, algo así, ¿no? Tangente, imagínense que eso es tangente, tangente y en el sentido de giro. Si le grafico acá, tangente y en el sentido de giro. Y si le grafico acá, tangente y en el sentido de giro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, no sabía que iba por ahí. Ok. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, vamos a pensar lo siguiente. Eso lo vamos a necesitar. Eh, ¿Cómo les introduzco esto sin que sea
poco como de dónde salió. Bueno, ahora lo vamos a ver ya no tanto de la perspectiva de la curva de nivel, lo vamos a ver de la perspectiva de el campo. Bien, nosotros estamos trabajando con el campo L. Supónganse que estamos parados en este punto de su dominio. ¿Sí? Pertenece a esta curva de nivel, que era la curva 109. ¿Sí? Esta es la C109. O sea, eso quiere decir que la imagen constante para todos esos puntos es 109. Ahora, yo estoy en este punto y me estoy moviendo sobre esta curva. Es decir, me estoy moviendo siguiendo este vector. Y este es el vector que más se parece al movimiento en ese puntito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale la derivada direccional? Ojo, ya, como las neuronas dicen, bueno, ya basta, me voy. ¿Cuánto vale la derivada direccional del campo si estoy en este punto y me muevo siguiendo este vector? Bien, esa sería la pregunta. Vamos a ponerle un nombre a este vector, U. Entonces, ¿cuánto vale la derivada direccional del campo L si yo me muevo siguiendo a U? Entonces, eso significa que yo estoy acá, en este punto, y me muevo infinitesimalmente poquito siguiendo ese vector. Es decir, sería como siguiendo la curva de nivel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entienden esa interpretación? Las derivadas direccionales eran, la información que me daba esa derivada direccional era cuánto variaban las imágenes si yo me muevo un poquitito siguiendo el vector dirección U, en este caso. Entonces, ¿cuánto van a variar las imágenes? Va a variar L si yo me muevo infinitesimalmente poquito siguiendo ese vector. Calcúlenme esa derivada direccional. Hasta me pueden dar el resultado de la derivada y todo, aunque no lo crean. A ver, si yo estoy en ese punto y me muevo en esa dirección, es decir, siguiendo la curva de nivel, ¿qué le va a pasar a la intensidad de luz? ¿Cómo es la intensidad de luz en todos los puntos de la curva de nivel? Igual, ¿no? O sea, yo me muevo de mi punto naranja a otro infinitesimalmente cercano y voy a sentir que la intensidad de luz va a ser la misma. Entonces, ¿cómo es la derivada de algo, de una función, por ejemplo, de un campo, que no cambia las imágenes? Ah, yo tengo derivada. La derivada era el límite cuando delta xy tendía a 0 de delta z sobre delta xy. ¿Se acuerdan? Esa era la gran definición que habíamos planteado y que después de ahí surgieron todas las otras definiciones. Yo estoy haciendo este límite moviéndome sobre la curva de nivel. Cambian x y y, porque me estoy cambiando de punto. Ya no estoy en el mismo punto, estoy en otro punto. Entonces acá tengo un delta xy. ¿Sí? Chiquitito, estamos de acuerdo, pero existe. ¿Cuánto va a variar z? ¿Cuánto van a variar las imágenes si yo hago ese movimiento? No van a variar. Entonces, ¿cuánto vale delta z? 0. Entonces, estoy haciendo 0 sobre un número, chiquito, pero un número. ¿Cuánto me da eso? 0. ¿Bien? Si yo me muevo a lo largo de una curva de nivel, la derivada direccional, si me muevo siguiendo la curva de nivel, siempre me va a dar 0. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque las imágenes no cambian. O sea, si sigo girando alrededor de esa elipse, no va a haber un delta z. Siempre va a estar el mismo z. Entonces, cualquiera de dos puntos que yo tome, cercanos o lejanos, de hecho, el delta z me va a dar siempre 0. Entonces, esta derivada direccional, y eso es una característica de las curvas de nivel, las derivadas direccionales de un campo, si yo me muevo siguiendo las curvas de nivel, siempre me dan 0. Siempre me dan 0. Obviamente, si esto me está representando, sigo una curva de nivel, ¿no?
Si me muevo para otro lado, no, obviamente, la derivada direccional va a cambiar. O sea, si me muevo de modo que crezca la intensidad de luz, que disminuya, ahí obviamente la derivada direccional no va a ser cero. Pero si me muevo en una curva de nivel que justo tengo la característica de que la intensidad de luz no cambia, esa derivada direccional va a ser nula. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Tercera característica, que aunque no lo crean, este es un color distinto a este. Si nos movemos sobre una curva de nivel, la derivada direccional del campo siguiendo la curva de nivel me da cero. Siempre. ¿Bien? Y ahora, creo que sigue eso. No lo sé, yo voy a hacer eso. ¿Cómo calculábamos las derivadas direccionales? O sea, esa T de L con respecto a U, si el campo era diferenciable, ¿a qué era igual? Sí, sí, sí. En cada punto, sí. Ahora, a ver, si fuera diferenciable y en cada punto, así nos evitamos que cambie, ¿no? ¿Cómo podíamos calcular la derivada direccional? Había una regla de cálculo, ¿no? Estaba la definición, que era un horror, o la regla de cálculo, que era gradiente, ¿sí?, del campo en ese punto, escalar el versor asociado al movimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora se acordaron. Bueno, pero se acuerdan que habíamos llegado a algo así en algún momento, eso es lo importante. Eso era solo si era diferenciable. Entonces, lo que teníamos que calcular era el gradiente del campo. El gradiente del campo se formaba por sus derivadas parciales ordenadas, en ese punto. Escalar el versor asociado al vector en el que yo me estoy moviendo. O sea, si me estoy moviendo en este vector, no puedo trabajar con ese vector. Tengo que buscar un modelo con el mismo sentido y de módulo 1, que será algo así, no sé. ¿Bien? Bien. Entonces, esto a mí me da 0, dijimos, ¿no? Por esto. Pero fíjense, el producto escalar entre el gradiente y el versor asociado al movimiento que estoy haciendo, que era este bucerito, me da 0. ¿Qué puedo decir de eso? No. O sea, ninguno de estos dos necesariamente tiene que ser 0. Fíjense que si ustedes vayan al gradiente del campo, no les da 0. Tienen ahí una función. No les va a dar un vector nulo. Ninguno de estos dos son nulos. Pero su producto escalar es 0. ¿Cuándo pasaba eso? Cuando eran perpendiculares. Bien, esta es la condición de perpendicularidad. Entonces acá yo puedo decir que el gradiente de L en el x0 del xy es perpendicular al u sub 0. Entonces, a ver, esto rompe un poco las neuronas, cuando parece, pero es hermoso. O sea, tenemos este u sub 0 ahí, ¿no? Es el chiquitito que tenemos ahí escrito. Yo digo, si me muevo siguiendo ese vector, yo sé que la derivada direccional me da 0. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo sobre una curva de nivel, z no cambia. Si el campo es diferenciable, entonces esa derivada direccional yo la puedo calcular como gradiente escalar ese u sub 0 que tengo ahí. Y eso me da 0. Pero es un producto escalar que me da 0, o sea, son perpendiculares esos dos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, si el u sub 0 está acá, y yo busco su perpendicularidad, es decir, por ejemplo, voy a intentar trazar una perpendicular, entonces el gradiente está sobre esa perpendicular. ¿Se ve? O sea, yo ya hasta encontré la dirección del gradiente, sin haberlo calculado. Yo sé que si me estoy moviendo para allá sobre una curva de nivel, el gradiente me va a quedar en esta dirección. Loco, ¿no? Como no nos esperábamos esa información de la nada. Pero es así. Ahora, lo que nos falta es el sentido. ¿Para dónde pongo el gradiente? ¿Lo pongo así? ¿Lo pongo así?
O sea, yo sé que lo tengo que poner perpendicular, ¿no? Acá tiene que haber 90 grados entre hacia donde yo me estoy moviendo sobre la curva de nivel y el gradiente. Eso depende de la función. Bien, más allá del tiempo, eso depende del campo. Bien, el gradiente, ¿se acuerdan que hacia dónde apuntaba? ¿Para qué me servía el vector gradiente? ¿Cómo lo podíamos interpretar? Siempre apuntaba hacia donde la imagen de ese campo crecía más rápidamente. ¿Se acuerdan? La mayor derivada direccional. ¿Y este campo hacia dónde va a crecer? Si me muevo hacia allá o si me muevo hacia allá. El campo escalar. Hacia el centro, ¿no? O sea, si me muevo más para este punto, que es el de mayor intensidad, ahí es donde va a crecer más la intensidad luminosa. Entonces, puedo descartar este. El gradiente va a ser este de acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que a partir de lo que acabamos de hacer, hasta te podemos definir dirección y sentido, al menos, ¿no?, de manera interpretativa, del vector gradiente, sin calcularlo. O sea, acá nunca calculamos el vector gradiente, nunca usamos la ley de L para hallar el gradiente. Hacerlo podemos hacerlo. Pero es una forma gráfica de hallar el vector gradiente. Entonces, me voy a quedar en esto porque yo sé que esto destruye cerebros, pero hace falta que lo vean bien. Entonces, si ustedes tienen una curva de nivel de un campo, ustedes le dicen, bueno, tengo un campo y esta es su curva de nivel. Les dan un punto, por ejemplo, este de acá. Les podemos pedir, incluso sin darle la ley del campo, que dibujen el gradiente. ¿Cómo harían para dibujar el gradiente? Claro. Si quieren pueden pensarlo todo el proceso, ya después lo van a hacer automático. Pero, a ver, si es una curva de nivel, trazo la tangente. La tangente me indicaría hacia dónde me muevo en la curva de nivel. ¿Ok? Yo sé que esa derivada direccional me da 0 si me muevo siguiendo a U. Entonces, si la derivada direccional me da 0, significa que este producto escalar me da 0, por lo tanto que el gradiente y ese vector que yo dibujé tienen que ser perpendiculares, sí o sí. Trazo una perpendicular. Entonces, el gradiente sí o sí tiene que estar ubicado sobre esa perpendicular. Y después el sentido lo decido por interpretación. Si crece hacia el centro, porque la mayor intensidad está en el centro, bueno, el gradiente lo voy a dibujar así. ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Le podemos dar otra curva de nivel, lo podemos decir, ¿no? O sea, le damos la interpretación y ustedes ven que, como por ejemplo en el caso recién, que el máximo lo tenían acá. Bien, esa también es una información que le podemos dar. ¿Se ve? Entonces, esta es una forma, bueno, es una forma de graficar o encontrar gráficamente gradientes sin necesidad de hacer cuentitas. Obviamente lo que no van a saber de ese gradiente va a ser su módulo. No saben qué tan largo es el gradiente, saben dirección y sentido. Y este, ya ahora lo saben. ¿Cómo lo van a graficar? Sin hacer todo este pensamiento. ¿Dónde grafican el gradiente para este punto? Eso. Perpendicular a este, o sea, sobre el eje Y, hacia arriba. ¿No? Apuntando hacia el lugar de máxima intensidad. Bien, entonces, ya vamos con esto. La derivada de L, si sigo al vector U, me da 0. Entonces, el gradiente y ese vector U, si lo multiplicamos mediante producto escalar, me da 0. Necesariamente son perpendiculares. Bien. Ahí trazamos las perpendiculares. Y como crece hacia adentro, lo marcamos con el sentido hacia adentro. Fíjense algo, y acá queda bien claro, porque esto a veces los confunde. Más allá, el gradiente no apunta hacia la posición de mayor intensidad.
Ojo con eso. Apunta en el sentido de mayor crecimiento. Es decir, desde este punto hay para la dirección hay dos sentidos, hacia allá o hacia allá. Entonces, entre esas dos, ustedes tienen que decidir en dónde saben que crece más, o sea, hacia allá. Fíjense que no apunta hacia el punto de mayor intensidad. ¿Se ve? O sea, no es que el gradiente apunta directamente hacia el origen, que es donde estaba la mayor intensidad luminosa. Ojo con eso, porque a veces cuando les decimos que hagan esto y que lo grafiquen, te dicen, ah, listo, lo tiro para allá. Si total la mayor estaba para allá, lo hago para adentro y hacia allá. No, lo importante es que haya perpendicularidad con U, eso sí, siempre tiene que pasar, y apuntando en el sentido de mayor crecimiento, aunque no sea el punto de mayor crecimiento, sino la zona de mayor crecimiento. Acá también se ve, ¿no? Acá justo se da que sí, también es el mismo punto, pero es una casualidad. No, no necesariamente. Acá el módulo no lo puedes saber, lamentablemente. Para el módulo vas a tener que calcularlo. Bien. Entonces, generalizando, siempre la derivada direccional de un campo G cualquiera, si nos movemos a lo largo de una curva de nivel, me da 0, y eso me implica que el gradiente de ese campo, escalar el versor asociado a ese movimiento sobre la curva de nivel, me da 0. Esos dos vectores son perpendiculares. Y eso escrito se lee así. El vector gradiente a un campo diferenciable G, fíjense que es necesario que sea diferenciable para yo poder aplicar esta fórmula, ¿no? El vector gradiente a un campo diferenciable G en un punto de su dominio es perpendicular a la curva de nivel de G que pasa por ese punto. Otra vez, y más lento. El vector gradiente a un campo diferenciable en un punto de su dominio es perpendicular a la curva de nivel de G del campo que pasa por ese punto. ¿De acuerdo? O sea, si tengo, y acá esto yo sé que quizás es claro, pero mezcla un montón de conceptos. Hasta ahora las curvas de nivel venían por un lado. Por otro lado, las derivadas direccionales. Por otro lado, el vector gradiente. Bien, acá se mezcló todo. Perdón, pero bueno. Entonces, cuando yo tengo un campo, yo grafico una de sus curvas de nivel, al graficar esa curva de nivel, ya estoy también dando información sobre sus gradientes. Me paro en un punto de esa curva de nivel y puedo graficar el gradiente en forma perpendicular. ¿De acuerdo? Bien. Todas estas expresiones que tienen ahí son equivalentes. Dicen lo mismo. A veces van a tener que usar algunas, a veces van a tener que usar otras, dependiendo del contexto. Todas son iguales. O sea, todas parten del mismo lugar, les dan la misma información, solamente que la analizan desde diferentes perspectivas. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo podemos demostrar? Ahora, esta sería como la demostración. Hasta ahora lo hicimos todo intuitivo. Tendremos que encontrar una demostración de manera formal. ¿De acuerdo? A ver, antes de eso, me interesa que veamos algún caso particular, para que no les quede tan en el aire. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Tengo un cierto campo escalar. No sé, vamos a usar uno fácil. Tengo una curva de nivel. No, perdón, tengo una función vectorial.
Entonces, fíjense. ¿Cómo podría demostrar yo que esto representa una curva de nivel de esto? ¿Bien? ¿Cómo podría saber en realidad, no demostrar? Quizás es, quizás no. ¿Cómo podría saber si es o no una curva de nivel? Tengo varias formas. Una es encontrar todas las curvas de nivel del campo, pasar esta cartesiana y ver si están adentro. Bien. Y si hacemos lo mismo que vimos recién, es componer. Es hacer F en R. Si es una curva de nivel, ¿cómo me tiene que dar esa composición? Constante. Para todos los tiempos que yo voy hallando todas estas posiciones, la imagen en esas posiciones me tiene que dar la misma, que es una curva de nivel. ¿De acuerdo? Entonces esto me daría 1 más 5 coseno de t todo al cuadrado más 5 seno de t todo al cuadrado. Esto me da 1 más 25 coseno cuadrado de t más 25 seno cuadrado de t. O sea, 1 más 25 por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, o sea, 26. Constante. ¿Curva de nivel? Sí. ¿Cuánto vale el k para esa curva de nivel? 26. La imagen siempre me va a dar 26. ¿Sí? O sea que esta es en definitiva C26. ¿Ok? Ahora, tomemos un punto cualquiera, ¿no? A ver, tomemos t igual a, no sé, pi sobre 4, si quieren. ¿De acuerdo? O sea, si yo grafico esto sería una circunferencia de radio asociada a esta curva. ¿Radio de la circunferencia? 5. Exacto. 5, ¿no? ¿Sentido? Antihorario. Se va para allá. Entonces, tomo el punto con t igual a pi sobre 4. Ese punto está acá, ¿no? ¿Cómo hallaríamos las coordenadas de ese punto? R en pi sobre 4. ¿De acuerdo? Esto os da, si no me equivoco, 2,5 raíz de 2 y 2,5 raíz de 2. ¿De acuerdo? Lo que tendría que hacer ahora sería buscar, lo que quiero hacer es buscar u, el vector u, o sea, el vector que me indique el movimiento, el que estábamos usando hasta recién, que sería algo así, ¿no? Este sería u. Tangente a la curva en el sentido correcto. ¿Cómo hallo el vector u? Bien, hago r' en pi sobre 4, ¿no? Busco la derivada de esa función vectorial en ese punto. Ese me va a dar el tangente. Primero tengo que encontrar r' en t. Si derivo esta función, me queda menos 5 seno de t, 5 coseno de t. Y si esto lo aplico acá, me da menos 2,5 raíz de 2 sobre 2, 2,5 raíz de 2 sobre 2. ¿Bien? Entonces, ¿este vector dónde lo dibujo? ¿Cómo lo dibujo? Anclado a ese punto, ¿no? Entonces me tengo que mover esta cantidad hacia la de derecha a izquierda, ¿no? Porque es negativo. O sea, en X me desplazo 2,5 raíz de 2 unidades hacia allá. Bien, sería algo así. Y subo en Y 2,5 raíz de 2 unidades hacia arriba, ¿no? ¿No? Hasta, miren, me dio bastante parecido al que yo dibujé recién. Y ahí encontré U. ¿Estamos de acuerdo? Que es tangente. Ahora
por otro lado, hallo el gradiente de el campo F, ¿sí? Vamos a hallarlo en general. Y después lo vamos a hallar en ese punto. ¿Cuál es el gradiente de ese campo? Del 1 más x cuadrado más y cuadrado. Ya sabemos que tiene dos componentes. Derivada parcial, derivada parcial. Derivada parcial con respecto a x del campo, 2x. Y con respecto a y, 2y. ¿De acuerdo? Ahora lo que tengo que hacerlo es en este punto, que ya tengo las coordenadas. Tendría que buscar gradiente de f en el punto 2,5 raíz de 2, 2,5 raíz de 2. 2 por x me queda 5 raíz de 2. 2 por y me queda 5 raíz de 2. Entonces voy a graficar eso en otro color. Violeta. Y lo vamos a graficar en violeta. O sea, desde el punto lo grafico el gradiente. 5 raíz de 2, o sea, me tengo que mover hacia allá, ¿no? 5 raíz de 2. Y después tengo que subir 5 raíz de 2, la misma cantidad. Entonces me queda así. Este es el gradiente de... ¿De acuerdo? ¿Cómo me quedaron? Perpendiculares. Y ahí se los demostré con numeritos, ¿no? Antes lo hicimos desde una perspectiva teórica y geométrica. Ahí, fíjense el caos que tenemos que hacer con los números, ¿no? O sea, lleva tiempo. Sacar la parametrización de la curva de nivel, derivarla, aplicarla en el punto, graficar el vector anclado. Después, sacar el vector gradiente, es decir, haciendo las derivadas parciales, reemplazando en las coordenadas del punto, graficando, verificando que son perpendiculares. A ver, ahí de hecho yo lo estoy verificando de una perspectiva visual. ¿Cómo lo podría verificar desde una perspectiva numérica? ¿Qué tendría que hacer para verificar que esos dos vectores que obtuve son perpendiculares? Producto escalar, tendría que hacer ese u, producto escalar, el gradiente, ¿no? O sea, el u era menos 2,5 raíz de 2 sobre 2. ¿Sí, no? Sí. 2,5 raíz de 2 sobre 2. Y el gradiente me quedó 5 raíz de 2, 5 raíz de 2. Si eso lo multiplico, me da 2,5 por 5, eso es 12, menos 12,5. Y raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 me da 1. Más 2,5 por 5, 12,5. Raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 también me da 1. 0. Verifique que son perpendiculares. O sea, caos desde lo numérico, no es caos, o sea, son cosas, son un montón de pasos que uno sabe hacer, pero son muchos pasos, ¿no? Tenemos que hacer muchas cosas y cada uno de esos pasitos hay que estar atentos de, bueno, ¿qué uso acá? ¿Qué función? ¿En qué punto? ¿Bien? ¿Derivo o no derivo? Es un poco más demandante de atención. Ahora, lo que nosotros vimos hasta recién es básicamente que eso lo podemos hacer desde teóricamente. Como sabemos que la derivada direccional me tiene que dar 0 por interpretación, a partir de ahí puedo demostrar que esos dos vectores siempre van a ser perpendiculares en todos los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estaba acá. Demostrar que todas estas expresiones son equivalentes. Todas estas que vimos. Que la derivada direccional me da 0, porque me estoy moviendo sobre una curva de nivel, y por lo tanto que el producto escalar entre el gradiente y R', o sea, U, me da 0 también, que es lo mismo que decir que la derivada de la composición me da 0 también. Que todo eso que vimos son expresiones equivalentes. ¿De acuerdo? Eso, si lo llegamos a demostrar de manera genérica para todos los casos, nos ahorramos de hacer todos los calculitos que yo les hice recién a mano. Bien, hasta ahora lo hicimos intuitivamente. ¿Habrá alguna manera de demostrar estas igualdades, las tres?
Lo veremos mañana. Uy, creo que no. Porque se me borra. Pero quedó en el video. Después si ves el video. Sí. Sí, ahora respondo. Bueno, punto. ¿De acuerdo? Esto queda para mañana. ¿Sí? Lo que pasa es que esto nosotros lo hicimos hasta ahora intuitivamente. Pensándolo, diciendo, bueno, pero mirá, esto es cero, bla, bla, bla. Fue interpretando. Lo que tendríamos que hacer en algún momento es una demostración formal, usando propiedades, usando algún tipo de herramienta matemática que ya conozcamos, demostrar que todas estas expresiones son iguales. Algunas de estas demostraciones ya las podemos hacer, pero algunas todavía no. Y eso lo vamos a ver con más detalle mañana. ¿De acuerdo? Quería un poco mostrarles que si no usamos esto, es decir, si no usamos esta conclusión a la que llegamos, si lo hacemos numéricamente, es tedioso. Entonces, poder demostrar esto es conveniente. Tener a mano estas posibilidades de decir, che, todo esto que yo acá pude interpretar vale siempre, les ahorra trabajo. Pero, repito, eso lo vemos mañana. ¿De acuerdo?